Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Veremos el caso de ANC y Òmnium, las múltiples subvenciones que han recibido por parte del nacionalismo catalán. Analizaremos la figura de Juan Guaidó, nuevo presidente interino de Venezuela, si realmente va a propiciar un cambio en el país sudamericano. El auge del periodismo feminista, el caso de una exvotante del Partido Popular que esgrime sus razones para confiar en Vox. Y por último, el caso de los estudiantes de Covington en Estados Unidos que han sido acusados de racismo. Os traigo una noticia buena y una mala. La mala es que las cosas en Venezuela parece ser que no van a cambiar. Por mucho que cambie el gobierno, por mucho que se ponga otro político al frente, por mucho que Guaidó llegue a algo, la Asamblea Nacional dice que las cosas no cambian. Proponemos un plan de expansión fiscal con financiamiento internacional. No vamos a reducir el gasto, no vamos a vivir en la austeridad. Vamos a un programa de expansión para reactivar la economía venezolana. Más de lo mismo, pero peor. Y la buena es que, coño, mirad esto, ya este canal empieza a ser un poco más serio ya he aprendido a hacer cositas más guays y ya estoy poniendo detallitos interesantes. Sé que es una mierda comparado con la noticia que estoy poniendo, pero mira, algo es algo. Y bueno, el corcho ya sirve de algo. El corcho ahora es ya, pues es una pantalla para reflejar tweets. Vamos a ver qué está pasando exactamente. Juan Guaidó presentó el Plan País, un rescate para Venezuela. Es decir, que sean los demás países los que pagan el estropicio que ha habido en Venezuela. Pero van a cambiar las cosas, van a partir de ahora hacer bien las cosas, a gestionarlo todo bien, a llevar el país de otra manera, de una manera que no quiebre, que no cause quiebras constantes y perpetuas. No tiene pinta. Ellos dicen que tienen un plan bien estructurado, vamos, un plan maravilloso, un plan genial, un plan que nunca se ha probado antes y que nunca ha llegado a fracasar jamás porque, vamos, son unos innovadores. Lo que proponen es mejorar los servicios públicos, planes sociales con hidrocarburos, planes sociales para absolutamente todo, subsidios a todo el mundo que lo necesite, paguitas, dar dinero, repartir dinero, es decir, saquear. No, si ya se está saqueando a la iniciativa privada, si la iniciativa privada ya está horriblemente mal en Venezuela, estos han dicho, ¿por qué no un poquito más? Un poquito más, pero en rollo democrático, ¿vale? Lo hacemos rollo democrático, con apoyo internacional, pero apretamos todavía más a la iniciativa privada y repartimos todavía más. Vamos un pasito más hacia el comunismo, pero bonito, un paso elegante, un pase de desfile, ahí de pasarela, bien. En el aspecto de la economía y finanzas se propone un programa de expansión fiscal, con financiación internacional. O sea que además del contribuyente, que lo pague el contribuyente de todo el mundo. O sea, a saco, quieren ser la Marinaleda del mundo. Marinaleda, para quien no lo sepa, es un pueblo andaluz, aquí en España, que el alcalde es un comunista y que rige el pueblo como si fuera un comunismo, sin embargo, con el dinero del resto de España. El 80% de todo lo que se gasta ahí es del resto de España y dicen, mira qué bonito es el socialismo. Claro, lo pagamos el resto. Pues ese plan es el que quiere hacer, un plan Marinaleda. No vamos a vivir en austeridad, vamos a un programa de expansión para reactivar la economía venezolana, explicó Álvaro Alvarado. Más gasto. Como no se gastaba ya, como, vamos, es que no gastaban lo suficiente por lo visto, no, aún no, todavía queda apretar un poquito más, pero ya con el dinero de los demás. Pero ¿cómo vas a hacer eso sostenible? O sea, me pregunto cómo va a hacer... Vale, los primeros meses, vale, tienes apoyo internacional, te financian, te hacen un plan Marshall ahí bueno, que eso no sirve para absolutamente nada, pero bueno. Europa salió del desastre de las guerras mundiales no con el plan Marshall, sino con las instituciones que tenía, básicamente porque en África ha habido el equivalente a 200 planes Marshall y no parece que salgan de ahí. Pero estos han decidido que, ¿por qué no? ¿Por qué no va a funcionar esta vez? Es que los otros no eran verdaderos planes Marshall. Vamos a ir a saco. Y por si fuera poco, en cuanto al tema petróleo, una de las medidas será la reincorporación de los trabajadores despedidos por Hugo Chávez en 2002 y facilitar la inversión extranjera. Vamos a ver. Tu plan es aumentar los subsidios, aumentar el despilfarro, aumentar los funcionarios, sobre todo en PDVSA. Y que esto lo paga el resto de gente. O sea, os abrimos a la inversión, pero es que estos siguen siendo unos socialistas sin ningún tipo de credibilidad. Es que siguen teniendo la misma mentalidad que tiene Maduro y que tenía Chávez. Es que no quieren cambiar absolutamente nada. Quieren mantener el régimen, pero ahora con otros, pero con apoyo internacional. Es lo que buscan y ya está. Porque realmente el gran desastre cultural en Venezuela ha sido la muerte de Chávez. Mucha gente se cree que todo el desastre empieza con la muerte de Chávez y con que apareciese Maduro.
Mucha gente cree que el problema no es el socialismo, no es el intervencionismo, no es el gasto público, sino que es Maduro. Porque Maduro se ve que no sabe gestionar. Chávez se ve que lo hacía muy bien. Chávez se ve que, vamos, era un genio. Pero, sin embargo, el desastre, la inflación y absolutamente todo empieza con Chávez. Simplemente, como aún quedaba el ahorro de la gente, quedaba todavía cosas para repartir, pues parecía que iba la cosa mejor. Y también el petróleo estaba en $120 el barril en vez de en 50 como ahora. Y la cosa, claro, no se notaba tanto, pero es que al bajar el precio del barril ha dejado al descubierto las miserias que empezó Chávez y continúa Maduro. Y por supuesto, de reducir la impresora no han dicho nada. De reducir el imprimir billetes para controlar la inflación, eso evidentemente no lo mencionan ni se oye hablar de ello. ¿Y por qué es un desastre todo esto que quieren hacer? Básicamente porque la inversión necesita ahorro. Necesitas ahorrar para luego invertir, para poder producir algo. Si lo único que haces es gastar y gastar y gastar e imprimir dinero, bajar los tipos de interés para prestar a crédito barato y hacer estas locuras keynesianas y socialistas que quieren hacer ellos, no consigues absolutamente nada. No consigues más que lapidar los ahorros que pueda haber. Cuando mediante inversión de dinero lo que haces es fingir que hay algo, que hay ahorro, que hay dinero ahorrado, que hay materia prima para gastar y pensar a largo plazo, lo que haces es acabar con todas las materias primas, acabar con todo el sustento de la población, acabar con toda la comida, acabar con todo lo que se produce del día a día. Y como finges que es fácil invertir a largo plazo, haces que la población invierta a largo plazo y haces que se quede todo a medio construir porque en realidad no había nada que lo sustentase. Era dinero impreso sin respaldo y sin absolutamente nada. Todo esto lo explico en mi vídeo de la crisis, libertario que surja crisis, os sale en el buscador. Lo que tienes que hacer para sanear una economía es cuadrar la caja, quitar el déficit, porque el déficit en Venezuela es del 15% y más, y a pesar de todo lo que se imprime, tienen ese déficit, ya no pueden cuadrar caja de ninguna manera. Lo que se tiene que hacer es cerrar eso, poner el déficit a cero, dejar a la gente producir, porque es que es imposible producir con la inflación que hay causada por el déficit y por la impresión para cubrir el déficit. Y por supuesto despedir a muchísima plantilla que viviendo a costa del contribuyente para que el contribuyente pueda existir. Es que en el momento en que lo saqueas y ya deja de compensarle ser contribuyente, pasa a ser otro dependiente más de toda esta vaguita. Vamos, que lo único que pasará si hay cambio de gobierno es otra justificación más, otro gobierno legítimo que podrá seguir exactamente con lo mismo. Y por supuesto cuando fracase, porque estas ideas siempre fracasan, se culpará al resto del mundo, porque antes estaban ayudando con esta ayuda humanitaria que se les quiere mandar y este plan Marshall que se les quiere hacer, y cuando lo retiren será culpa de ellos porque es que no nos ayudan, es que bloqueo internacional, es que no nos financian, es que usureros, es que no sé qué. Mira, no va a funcionar, va a seguir exactamente igual, de verdad. Si lo que se hace es ceder el poder a esta gente para que luego cree y convoque unas elecciones reales, unas elecciones en que se pueda votar realmente lo que la gente quiere, entonces vale, siempre y cuando la gente haya escarmentado y no vote ni a Maduro, ni a estos, ni a Juan Guaidó. Porque es que van a hacer exactamente lo mismo y lo están diciendo. El problema es que quedarán pues mitificados, son los salvadores, los que nos hayan ayudado a salir del chavismo. Y se les votará. Pero es que os van a mantener en el chavismo. No van a hacer absolutamente nada. No van a reformar nada. A la vista está, lo están diciendo. ¿Y aquí acabarán todos los problemas? Bueno, no. Es que encima estos van a fracasar. Evidentemente van a fracasar porque son chavistas con una vuelta de tuerca más. Sin embargo, lo que la gente dirá es que lo que ha fracasado es el neoliberalismo, la derecha, el anticomunismo, el antisocialismo. Porque como es oposición a Chávez, porque todo lo que sea oposición a Chávez es neoliberalismo. Nunca dos personas opinando lo mismo han estado enfrentadas entre ellos, jamás. Vamos, un rey nunca se ha enfrentado a un rey. Un rey siempre se enfrenta a repúblicas, evidentemente. ¿No veis la historia de la Edad Media? ¿Que un rey jamás entró en guerra con un rey? Pues eso, como estas medidas van a fracasar, evidentemente, van a culpar al imperialismo, van a culpar a todos estos... Menos a las medidas reales que van a tomar, las medidas socialistas que van a tomar, regar con dinero a todo el mundo, aumentar el gasto público y todo eso, menos a esas medidas van a culpar a lo que sea. Por lo tanto, van a asociar ese fracaso de este nuevo socialismo que van a poner como un fracaso del neoliberalismo. Van a hacer exactamente lo mismo que con Macri. Y evidentemente volverá el chavismo, volverán los chavistas otra vez después de que hayan fracasado estos nuevos chavistas de Guaidó. Tengo muchas cosas que deciros y las quiero decir en poco tiempo, así que os voy a explicar una historia. Capítulo 1. Introducción. En este canal hemos hablado ya de cómo el nacionalismo ha controlado los medios de comunicación. Hablaremos dentro de no mucho de ese control del mundo educativo por parte del nacionalismo y
Hoy hablaremos del secuestro del mundo asociativo por parte del nacionalismo. Si yo os digo mundo asociativo, nacionalismo, ¿qué os viene a la cabeza? Tenemos Òmnium y la ANSE, los dos tótems. Òmnium se funda en el año 1961, o sea que lleva ya años en la trinchera, y la ANSE se funda pues hace muy poco, en el 2012, o sea, se subió tarde al tren, pero se subió por todo lo alto. En internet corren un montón de artículos que hablan de supuestas irregularidades a la hora de financiar esas dos asociaciones, y hablan de ingentes cantidades de dinero público que han recibido. Nosotros hemos estado buscando y lo que sí que podemos saber es que, agarraos fuerte la silla, en el periodo entre 2009 y 2016, Òmnium ha ingresado 33,2 millones de euros. Una cantidad nada despreciable. De la ANSE es un poco más difícil saberlo porque sus cuentas son más opacas, es más difícil acceder a ellas. Bueno, total, esos son los datos. De esos datos, ANSE dice que ha recibido 0 subvenciones, es decir, de la cantidad X que tenga de dinero, 0 esas subvenciones porque por estatutos tienen prohibido recibir subvenciones. Òmnium, de esos 33,2 millones de euros que ha levantado en 8 años, 6,5 vienen de subvenciones directas, o sea, de dinero público. Hay elementos que nos hacen pensar que pues, son dos criaturitas mimaditas, ¿no? del poder. Os voy a dejar aquí abajo dos noticias, una de Crónica Global y la otra del Confidencial, para que veáis, ¿no?, hasta qué punto pues se las trata bien. Pero en cualquier caso, lo más salvaje no son esos 33,2 millones de euros o esos 2,5 millones que de repente la ANSE te levanta para pagar la fianza de Artur Mas, que dices de dónde han salido. No es fácil levantar 2,5 millones de euros, pero no es eso lo más salvaje. Lo más salvaje es tú te vas y miras y la ANSE tiene más de 90.000 socios. Òmnium tiene más de 117.000 socios. Actualmente solamente ya serán 120.000. O sea, Òmnium solo es superada por el Barça. Nos encontramos delante de dos monstruos muy potentes, muy ricos y muy poderosos, no solo en el ámbito de la movilización ciudadana, sino también en el ámbito de la política. No es casualidad que Carme Forcadell, antes de ser presidenta del Parlamento, fuera presidenta de la Asamblea. De hecho, todos la recordamos arengando a las masas como presidenta de la Asamblea, diciendo esto, dentro vídeo. El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. I els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos y el Partit Popular. Tampoco es casualidad, pues, que Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea, fuera propuesto como candidato a ser investido para presidente de la Generalitat. Tampoco es casualidad que Quim Torra, actualmente presidente de la Generalitat, en su día fuera presidente de Òmnium. O que en las últimas elecciones, el 21 de diciembre, Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium, recibiera una oferta para ir a una lista electoral, ¿no? Nada de todo eso es casualidad. Vemos, por lo tanto, que la relación entre partidos políticos y asociaciones es muy estrecha, y no solo que la relación es muy estrecha, sino que la diferencia está muy difuminada. Y quizás por eso, pues no es raro que en el auto de instrucción el juez a los Jordis, a los líderes de ANC y Òmnium, les atribuya la responsabilidad de lo que pasó el 20 de septiembre, el 1 de octubre, días posteriores y días anteriores. Hasta aquí la introducción. Cogéis todos estos datos, los hacéis pequeñitos, los guardáis en una parte del cerebro, porque ahora vienen más datos, ¿vale? Llega la parte 2, que es el nudo. Habiendo visto todo lo que hemos visto, o sea, hemos visto dos titanes muy poderosos económica, política y socialmente, la pregunta aquí es, ¿todo ese poder es porque la gente se lo ha dado o porque la élite política nacionalista de Cataluña se lo ha dado? Esta es la pregunta que intentaremos responder en ese nudo de esta segunda parte de esa historia que os estoy contando. Si uno mira la cuenta de resultados de Òmnium, ¿no?, de los ingresos que ha ido teniendo a lo largo del tiempo Òmnium, uno se da cuenta que de repente en el 2013, misteriosamente, las subvenciones caen en picado. Estaban recibiendo una media de 1 millón de euros al año de subvención y pasan a recibir 200.000. Pero al mismo tiempo, a pesar de que las subvenciones caen en picado, los ingresos se multiplican. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Os lo voy a intentar explicar muy resumido, aunque os aconsejo que os leáis entero, que no es tan difícil, el auto de instrucción que también os dejaré aquí abajo. En el año 2013, entre el 2013 y el 2014, aparece el Consejo Asesor para la Transición Nacional, formado por un grupo de gente que lo que hace es elaborar 18 informes. Esos 18 informes lo que hacen es abarcar pues, un espectro amplio de cosas a realizar, ¿no?, de estrategias a seguir, de cara a hacer una transición de Cataluña hacia un país independiente. Esos 18 informes que hace ese consejo se convierten en el libro blanco. Después de esto, el 30 de marzo de 2015, los partidos abren el abanico de actuación a las entidades sociales. Bueno, no a todas, ¿no? ANC, Òmnium y la AMIC, que es la Asociación de Municipios por la Independencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les dicen, oye, venid, ¿no?, y conjuntamente partidos y asociaciones firman una hoja de ruta.
de cuál será el futuro de Cataluña y los pasos a seguir hasta llegar a la República. Esta hoja de ruta que decía, bueno, pues 1. El 27 de septiembre se celebran elecciones plebiscitarias. Si el resultado es favorable, 2. En 18 meses nos comprometemos a hacer efectiva la República. El 27 de septiembre se celebran elecciones y, puesto que había un acuerdo firmado, ¿no? la hoja de ruta entre partidos y asociaciones, los Jordis, ahora encausados, participan en esa mesa de negociaciones para decidir quién será el futuro presidente. Y explico esto un poco para que os deis cuenta de que hasta qué punto llega el poder de la ANC y de Òmnium. De igual a igual se sientan con los partidos políticos para decidir por dónde tiramos y de igual a igual se sientan para decidir a quién investimos. Y dicho esto, si volvemos ahora a lo de Òmnium y por qué de repente caen las subvenciones y suben los ingresos, ya podemos tener una pista. Sería un poco raro, ¿no?, que yo como partido político te doy 2 millones de euros de subvenciones y de repente pues yo la lío pues con mis caprichitos del procés y resulta que tú me tienes que pagar una fianza de 1,5 millones, ¿no? O sea, sería demasiado descarado el saqueo a las arcas públicas. Entonces, ¿qué hago? Te quito subvenciones. No te las quito, te dejo 200.000, que no está nada mal. ¿Y qué pasa? Bueno, te encumbro prácticamente como asociación oficial del régimen. ¿Y qué pasa? Pues que de repente el número de afiliados se dispara. ¿Y qué pasa? Que de repente el ingreso por número de afiliados se dispara. Pierdo de un lado, gano del otro. Y no solo eso, sino que hay una partida que quiero que me ayudéis, si alguien lo sabe, por favor, que me lo explique. En esa cuenta de resultados hay un punto que pone ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. Y en ese punto, mientras todavía hay subvenciones generosas, ¿no?, pues el ingreso anual es de 300.000 euros. Desaparece la subvención y en un año el ingreso por ese concepto se multiplica por 10. Y de ganar 300.000 empiezan a ganar 3 millones de euros al año. Que alguien me explique esto, por favor. Y para que os deis cuenta, ¿no?, de hasta qué punto es rentable, Òmnium pasa de levantar al año unos 3 millones de euros aproximadamente a, atención, en un año 4,5 al año, en 2 años 6,6 al año. Y todo esto es posible saberlo, además de por pues, la mera observación de los hechos, porque a Josep María Jové, hombre de confianza de Junqueras y uno de los arquitectos del procés, se le incauta a Moleskine una agenda, ¿sí?, de color negro, tamaño medio, en su domicilio particular. En esa agenda estaba todo escrito. ¿Sí? Todo eso que os he dicho estaba escrito, el papel que tenían que desarrollar las asociaciones, el papel que tenían que desarrollar los partidos políticos, lo que pasaría, lo que estaba pasando, todo. En cualquier caso, ¿no?, y volviendo otra vez a la pregunta del inicio, ¿no?, uno se da cuenta como en 2013 empiezan a engendrarse dos monstruos con forma de asociación. En 2015 toman la calle y el Parlamento. Si en la actualidad tuviéramos que responder, ¿no?, pues todo este poder político que hemos visto que tienen, social y económico, les viene de la gente o les viene de una élite, pues yo creo que descartaríamos ipso facto, ¿no?, de la gente. Es evidente que no viene. Y me costaría responder que viene de la élite política porque me costaría diferenciar cuál es la diferencia entre la ANC y Òmnium y la élite política. O sea, cuál es la diferencia entre la ANC y Òmnium y los partidos. O sea, cuál es la diferencia en su momento entre Jordi Cuixart y Jordi Sánchez y Puigdemont. Es lo que os decía antes, hay una relación, un vínculo muy estrecho y una diferencia muy difuminada, ¿no? No sé si con todo eso os empezáis a hacer ya una idea de la magnitud del asunto, o sea, del enorme poder que tienen y de cómo dos asociaciones privadas han participado de un modo muy activísimo, o sea, con un papel protagonista para decidir el futuro de Cataluña. Si me permitís un paréntesis, y si no, pues también, porque si queréis llegar a la parte 3 os lo tenéis que tragar. Había otra cosa muy interesante que aparecía en la agenda, ¿no?, en esa Moleskine, y que también se menciona en el libro blanco y que aparece en el auto de instrucción, que es, se descubre que el cuento del diálogo es un cuento chino. O sea, en ningún momento había habido una intención de un pacto, de un diálogo. O sea, lo que se desprende del libro blanco y lo que se desprende de esa Moleskine es: vamos a ver si podemos pactar la independencia con el gobierno y la negociamos, o en caso de que nos lo impida, vamos a tener que hacerlo de un modo pues unilateral, a las bravas. Y para esa segunda opción ya aparecía en la Moleskine que en ese caso habrá que revestirlo de legalidad. Es decir, por un lado, no había ninguna voluntad de diálogo, el diálogo era independencia sí o sí, y a ver si es por las buenas o por las malas, y luego sabían que no era legal y que por lo tanto había que revestirlo de legalidad. Y cierro la parte 3, no cierro la parte 3, es que es un lío este vídeo.
y cierro el paréntesis y abrimos la mini parte 3. Y digo mini parte 3 porque no me voy a extender, porque me he currado el trabajo fuera de cámaras y entonces voy a dejar pues que ahora os lo curéis un poco vosotros. En esa otra instrucción de la página 30 y pico a la 50 y poco, habla concretamente de las asociaciones soberanistas, independentistas, llamadles como queráis. Lo que yo he hecho es leerme esas 20 páginas, no os las voy a resumir tampoco porque el vídeo sería muy largo. Lo que he hecho para que veáis cuánto os quiero es, he seleccionado prácticamente todos los párrafos y he subrayado lo importante. Entonces lo he juntado todo por orden y lo he puesto en un PDF que encontraréis aquí abajo, que pondrá pues PDF auto Jordis. Y allí podréis ver el recopilatorio que hace el juez de todo lo que hicieron y dijeron antes del 20 de septiembre, lo que pasó el 20 de septiembre, que aunque intenten minimizarlo, fue salvaje, lo que pasó después del 20 de septiembre y lo que pasó el 1 de octubre. Y es muy interesante porque hay una idea, ¿no?, que es, ellos sabían que el 1 de octubre habría violencia, porque sabían que era imposible que hubiera referéndum sin violencia. Porque para que hubiera referéndum tenían que pasar por encima a la policía y tenían que impedir que Mossos y agentes desplegados especialmente para eso en Cataluña pudieran cumplir la orden judicial. Y para hacer eso hacía falta violencia. Y a pesar de eso animaron a la gente a asistir, a resistir, a impedir que la policía pudiera hacer su trabajo y a ocupar los centros de votación antes de que la policía fuera a cerrarlos. Acabamos ya la mini parte 3 para pasar... ¡No! Hay una mani ¿De qué? de independencia. ¿Sí o no? Hay una mani de independentistas. Vamos a ver un momento. Me he ido un momento a disfrutar de la mani. Me he quedado muy a gusto porque están ahí, libertad y tal. Entonces van a hacer plastas, que son unos plastas. Y eso es, hacerlo es súper relajante. Yo ahí, en mi terraza, les ves, ¿no? Caminar ahí, pues no sé, dices, joder, no hay nada mejor que hacer. Pues la verdad es que no, porque si la alternativa es grabar un vídeo, os aseguro que lo mejor está en la calle, ¿no? Mini parte 3 terminada y pasamos a parte 4, que es el desenlace. Ahora viene ya el final de la historia. ¿Estáis nerviosos por saber cuál será el final de la historia? Bueno, por favor, ¿nos podemos poner serios? Vale, no te rías. Y aún me da más pena porque he presupuesto que te había hecho gracia que... Es que no os lo he dicho, pero este vídeo es la 4ª vez que lo grabo porque siempre me alargo más de la cuenta y porque me está quedando un poco lioso. No sé si ahora lo habré conseguido, espero que esta ya sea la última. Si veis esto es que ha sido la última. ¿Qué pasa? Hemos visto que no han crecido por la fuerza de la gente. Han crecido porque el poder y ellos es prácticamente lo mismo. La diferencia entre un partido y Janese Omnium está muy difuminada y la relación es muy estrecha. Hemos visto que, bueno, tendréis que ver si vais al link para ver lo que dice la autoinstrucción, que no son tan pacíficos como nos han intentado creer, todo lo contrario. Y claro, llegados a este punto uno se pregunta si toda esa movilización ha surgido de un modo natural de la población o, por el contrario, es algo escrito por unas élites políticas y económicas a través de libros blancos y agendas negras que, controlando los medios de comunicación, controlando los medios de educación, controlando, como hemos visto que controlan el mundo asociativo, han provocado un cambio radical en la población que en muy pocos años ha pasado de un amor muy sano a lo propio a un odio irracional. Es decir, no es algo que surja de un modo natural, sino que ha sido algo escrito en despachos. Es decir, de arriba a abajo. Y no de abajo a arriba, como nos han intentado hacer creer. Así que cuando os digan que es un movimiento social, no los creáis. Es un movimiento de ingeniería social. Cuando os digan que es un movimiento democrático, no los creáis. Ellos tampoco se lo creían y por eso hablaban en la agenda negra, en la Moleskine, de revestirlo de legalidad. Cuando os digan que es un movimiento pacífico, tampoco los creáis. Ellos sabían que sin violencia y sin violentar era imposible conseguir lo que buscaban, que era la independencia sí o sí, sin pactos ni diálogos. Y cuando os digan que el Estado no ha querido dialogar, bueno, recordarles que el Estado no ha hecho más que ceder competencias y más competencias y más competencias hasta el punto de que somos una de las comunidades autónomas, una de las regiones europeas con mayor autonomía. Y no solo eso, sino que han dado pruebas suficientes de que lo suyo no era el diálogo, lo suyo era la independencia sí o sí y a ver de qué modo la conseguían. Y cuando os digan que es una batalla que tenemos que librar en favor del pueblo, de los derechos del pueblo, de la libertad, tampoco los creáis, decirles que es una batalla entre poderosos, entre unos cuantos poderosos que se están peleando entre ellos a ver de qué modo se reparten el pastel y ya de paso se tapan las vergüenzas. Y si os preguntáis cómo es posible que eso tan surrealista haya sido algo real y todo eso que hemos visto hasta ahora haya sucedido, lo que tenéis que hacer es ir al periódico. El año 1990 filtró el Plan 2000.
Yo creo que muchos españoles sentimos que ha sido así, es decir, cuando se nos han prometido cosas concretas en momentos determinados, con mayorías absolutas además, porque uno entiende que cuando un partido no tiene mayoría absoluta hay cosas que no puede conseguir, que no puede lograr, pero cuando se te propone, por ejemplo, que se va a derogar la ley de memoria histórica y un partido llega al poder con mayoría absoluta y no deroga esa ley, cuando te dicen que van a derogar la ley del aborto para volver a la anterior y no se hace, ahí es cuando bueno, de alguna manera te sientes decepcionado, ¿no? Sientes que han perdido una oportunidad fantástica de hacer cosas y ahora estamos viendo las consecuencias de que no se hicieran en ese momento, ¿no? Con la ley de memoria histórica, por ejemplo, lo hemos visto claramente. Si se hubiera derogado, no hubiésemos tenido un montón de problemas que han venido después, ¿no? Y nos ha llevado a situaciones que han ocasionado problemas que no debían de existir, ¿no? En la sociedad. Estamos con el tema, por ejemplo, de la exhumación de Franco. Estamos perdiendo el tiempo en asuntos que no son del interés de los ciudadanos, ¿no? Que no solucionan ningún problema de los ciudadanos. Es simplemente un tema ideológico que no nos saca de los problemas, ¿no? Yo creo que eso es una gran decepción para los españoles que apoyaron en su momento al Partido Popular. Es un proceso, ¿no? Un proceso de decepción. Yo realmente la decepción más grande la vivo precisamente en política local, ¿no? Cuando vivo de alguna manera más de cerca la política local por mi trabajo como periodista en mi municipio y me doy cuenta de hasta qué punto el ciudadano es lo de menos, ¿no? Es la maquinaria del partido, lo que prima por encima de lo demás, ¿no? Que al final el ciudadano es lo que menos importa, ¿no? Que el partido es el todo y el ciudadano no importa. Ahí es donde yo creo que hay muchas decepciones, esto que hemos hablado, ¿no? De decisiones que va tomando el Partido Popular en temas importantes a nivel nacional, pero es en política local cuando me di cuenta que efectivamente los partidos no están en la defensa de los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que me parece que lo que me hace cambiar, ¿no? Y de pensar que un partido no puede ser lo que están siendo los partidos actualmente, que tiene que ser otra cosa distinta. Los partidos se convierten en una especie de ente, ¿no? de secta, ¿no? Pierde un poco la esencia de lo que deberían ser, que son herramientas para poder conseguir ciertos fines, ¿no? Beneficios para la sociedad, y se convierten en aparatos enormes donde, bueno, lo único que importa es el partido en sí mismo, ¿no? Hace poco oíamos a Carmen Calvo decir claramente, ¿no? Que nadie está por encima de las siglas del partido. Yo ese concepto de partido no lo entiendo. El partido debe ser una herramienta para construir cosas positivas, no algo en sí mismo donde todo gira en torno al partido, ¿no? Es necesario porque representa también la lucha por las libertades, ¿no? Libertades que se han ido perdiendo, ¿no? Que las distintas ideologías que nos han ido imponiendo, adoctrinando, nos han quitado la libertad para elegir el colegio que queremos para nuestros hijos, nos han quitado la libertad para decidir en qué idioma queremos que estudien nuestros hijos, limitan nuestra libertad como mujeres para decidir cómo queremos vivir o cómo tiene que ser nuestra vida, ¿no? Como mujeres. Es decir, hay muchas libertades que se están cercenando, ¿no? Y es necesario, hay diferencias entre comunidades autónomas, hay diferencias entre españoles, no son iguales los españoles de una comunidad que los de otra, no tienen los mismos derechos sanitarios, hay diferencias enormes que yo creo que ha llegado el momento de que alguien pues pusiera un poco en valor que eso no puede seguir siendo así, ¿no? Además de que hay muchos sectores de la sociedad que de alguna manera han sido ninguneados, ¿no? O apartados o que no se les ha defendido, no se les ha dado voz, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que haya un partido que también nos represente, ¿no? Porque hemos sentido muchos españoles huérfanos durante mucho tiempo de alguien que represente nuestras ideas y que defienda nuestros derechos. Para mí Vox es un partido que representa cosas que otros partidos no representan, ¿no? Es un partido que significa el sentido común y el anteponer los principios y los valores a las ideologías. Yo creo que para mí eso es lo más importante de este partido, lo que le diferencia de los demás, ¿no? Y por eso me siento cómoda en Vox. Dos preguntas finales. Periodismo feminista. Es una palabra algo que se puede leer muchas veces, sobre todo en Twitter. Estudio periodismo y soy feminista, hago periodismo feminista. Que yo a veces me pregunto, ¿periodismo pacifista? Periodismo, o sea, ¿tiene que tener una etiqueta? No debería. O sea, si cogemos con que el feminismo es igualdad, yo creo que todos deberíamos querer eso. Entonces todo el periodismo debería ser, no diferenciar porque seas hombre, mujer o... ¿Sabes? Yo creo que si nos basamos en eso, no debería haber ninguna etiqueta. ¿Alguna opinión contraria? O sea, es que no he entendido la pregunta directamente. O sea, es muy normal encontrarte periodistas que dicen yo soy periodista feminista. Se pone una etiqueta más al periodismo. ¿Te parece bien que usen esa etiqueta, esa forma de diferenciarse de los demás periodistas?
Es que hay algo, o sea, ¿quién usa esa etiqueta? Por ejemplo, con periodistas famosas que utilicen esa etiqueta. Creo que la de Público, ¿no? La de Ana, ¿cómo se llama? Creo que sí. ¿Dónde la usa? Es que Pues seguro que sí, vamos. Si no o sea, hay muchas más, ¿eh? No, se pone en periodismo feminista. O sea, es algo... Vamos a hacer una búsqueda en Google, por ejemplo. A ver. Pero quizá lo de periodista feminista se puede referir a una periodista especializada en cuestiones de género, entonces no lo veo mal. Hace periodismo feminista. O sea, no. Periodismo especializado en cuestiones de género. Yo creo que no se refiere a eso, ¿eh? No va por ahí. El Critic, el diario El Critic, ya tiene una sección que se llama Feminismas, que solo se hablan de noticias, pues por ejemplo de violencia de género o bueno, de feminismo. Yo lo encuentro totalmente correcto. No hablamos de eso, ¿eh? Hablamos de quien dice, como que dice al presidente del gobierno, hacemos política feminista. Es un poco... políticas de género, porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal y... ¡Un momento! ¿Que vivimos en una sociedad heteropatriarcal? Claro, una sociedad en la que las mujeres tienen más estudios que los hombres, una sociedad en que los hombres mueren más que las mujeres en accidentes laborales, una sociedad en la que los hombres se suicidan mucho más que las mujeres e incluso asesinan mucho más a los hombres que a las mujeres, e incluso las mujeres viven más años que los hombres. Espera, que se me ocurre algo más. Incluso una sociedad en la que cuando un niño cae en un pozo son solo hombres los que van a rescatarlo. Vamos, que si esto es una sociedad heteropatriarcal nos lo hemos montado como el culo. Y lógicamente no les dije todo esto en la entrevista porque quería que hablaran, quería escucharlos. Mi intención era hacer una entrevista amable y no un debate. Si les hubiera dicho todo esto me la jugaba a que se bloquearan, a que no quisieran seguir la entrevista y luego no podríamos analizar lo que piensan, que es lo que estamos haciendo ahora. Así que sigamos. Porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal y... El feminismo es el movimiento que intenta contrarrestar ese movimiento, esa hegemonía heteropatriarcal. Pícara Magazines, periodismo feminista. Bueno, pero es que Pícara Magazine se especializa en cuestiones de género, es normal que pongan periodismo feminista. ¿Solo publican cosas de género? Creo que sí, o quizás no solo, pero van enfocadas a eso. Pícara llegó al Parlamento, Pícara adapta criterio de lectura fácil... mis primeros textos de Pícara, periodista feminista en su punto, periodistas feministas en su punto. No existe periodismo pacifista, por ejemplo. Pero existe periodismo especializado en cuestiones de conflictos y pacifismo y todo eso. ¿No se ponen la etiqueta de pacifistas? De hecho, creo que hay una asociación en Cataluña de periodistas que es un profesor de aquí, creo que forma parte de una asociación así como de periodistas por el pacifismo. Una cosa es que formes parte de una asociación, pero en la etiqueta nadie se dice yo soy periodismo pacifista. Yo creo que al final a la de feminista se la ponen porque sí que hay personas que yo creo que por mal están trabajando de periodistas y no son feministas. Creo que es una cosa que, como ha dicho Sonia, es que es como innegociable al final porque es estar a favor de las personas, de los derechos humanos de la gente, pero ante toda esa gente que puedas ver que, mira, este no lo es, pero este sí, pues un punto a favor. El problema no es que se lo pongan, el problema es que se lo tengan que poner. Creo que lo que ha dicho ella igual, que no se debería poner porque todo el periodismo tendría que ser feminista, o sea, es que ya no se tiene ni que plantear, pero si lo ponen es a lo mejor lanzando una pullita para aquellos que no escriben desde, o sea, los malos periodistas, se podría decir. O sea, hemos hecho la etiqueta, quien es feminista es bueno y quien no se lo pone es malo. No es que no se ponga la etiqueta o quien no, pero es que es un valor que tendría que ser intrínseco de una persona y de un periodista. Y hasta hay gente que lo pondrá como método de reivindicación. No se trata de un lobby ni de nada malo ni de distinguir a buenos y malos. Se trata de gente que lo pone porque actualmente estamos en un sistema heteropatriarcal y la gente lo pone como reivindicación contra ese sistema, pero no se trata aquí de ver quién es más feminista o quién es mejor o quién es mejor persona, no. Si hay gente que se lo quiere poner, pues ole, pues ya está, es tu manera de reivindicarte contra un sistema injusto y que oprime. Un sistema injusto y que oprime. Y ostras, yo de verdad, es que a veces no sé si me hablan de feminismo o de independentismo.
Es que si os fijáis es lo mismo, ¿eh? Un sistema injusto y que oprime, dicen exactamente lo mismo. Y aunque parezca que esté haciendo la entrevista en Venezuela, os prometo que no, que la entrevista era en España, de verdad. Pero en una cosa le doy la razón, es un sistema injusto, es injusto que solo haya un juzgado solo para mujeres, es injusto que la ley de violencia de género discrimina a homosexuales e incluso a mujeres que son pegadas por otras mujeres y lógicamente discriminan a los hombres, y es injusto que los hombres tengan penas superiores que las mujeres en los actos que son iguales. La verdad es que es injusto, aunque creo que él no se refería a esta injusticia. En fin, sigamos. De alguna manera te obliga a que todo el mundo se ponga a periodismo feminista, ¿no? Porque que el día que todo el mundo lo lleve, entonces no hará falta, pero hasta entonces yo creo que sí. El problema, lo dices con pacifismo, yo creo que es más fácil encontrar gente o periodistas masclistas que periodistas que estén a favor de la guerra. No encontrarás tantos y por esto hay más gente que se pone del feminismo que de pacifismo. Ya está. Entonces, ¿vosotros pondréis periodistas feministas? No. Yo no lo pondré porque no creo que haga falta, en mi caso, pero creo que hay gente que se lo puede poner y es perfectamente. ¿Has defendido que sí, que se ponga? No, yo no he defendido que se ponga, yo he defendido que quien se lo quiera poner, que se lo ponga, me parece genial. Pero es que yo lo veo correcto, o sea, yo, periodista feminista, pues claro, porque apoyas a la causa, o sea, apoyas a la lucha y es totalmente justo, no sé. Sea una lucha, sino que ya sea una realidad, que por mucho que puede que lo pensemos y digamos es que es lo lógico, no sea lo que parece ser tan lógico, sí que entonces puede que eso o se deje de poner y ahora haya gente que lo quiera poner más por un lado reivindicativo, puede que sus noticias vayan más hacia ahí. Si tú te dedicas al final a economía, puede que esa etiqueta no te proporcione nada, pero si quieres tratar temas sociales, pues esa etiqueta en tu currículum sí que sea algo que interese. Por ejemplo, yo me puedo especializar en periodismo contra la violencia de género y tratar solo noticias de violencia de género y sería periodista feminista. O de sucesos o sea, es que al final el feminismo yo entiendo que hay muchas variantes. Entiendo que es intentar la igualdad entre hombres y mujeres desde el punto de vista de la mujer para que tenga todos los derechos. Entonces, digamos, de alguna manera, cuando es una noticia que es sobre sucesos con hombres, en ese caso imagino que no cubriría la periodista la periodista feminista no lo cubriría. ¿Quién cubre? Siendo solo de hombres. Claro, estaríamos hablando de feminismo, de igualdad, tanto para hombres como para mujeres, los mismos derechos. Es decir, una cosa es que puede que se quieren llevar los derechos de la mujer, que estén por debajo de lo de los hombres. Da igual, no me quiero meter, pero tampoco soy especialista en esto, sino que se llegue al punto de si sale una noticia en la que es al revés, que una mujer agrede a un hombre, también se publicaría, ¿no? Y sería trabajo de la periodista feminista. Todos sabemos que esto no es verdad. En los vídeos anteriores ya les enseñé ejemplos y vemos como el periodismo feminista lo que hace es manipular la realidad para mostrar al hombre como el malvado y a la mujer como un ser de luz. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, otro ejemplo que añado a la lista. Tenemos aquí a Nuria Coronado, que se etiqueta como periodista feminista. Y ante una noticia donde apuñalan a una menor que dicen que es por celos, ella dice que no. Atención, dice lo siguiente. ¿Cómo que apuñalada por celos? Compañeros de Buenos Días TM, dejad de blanquear a los machistas y titular como es debido. Apuñalada por violencia de género. Según esta periodista, un hombre no puede apuñalar por celos. Apuñala siempre porque es mujer. Ella no tiene ni idea de lo que sucedió, no tiene informes, no sabe qué ha dicho el juez ni los criminólogos, le da igual. Ella es periodista feminista y como tal tiene derecho a modificar la realidad para adaptarla a su ideología y vendértela bonita para ti. Pero en cambio, cuando una mujer apuñala, sí lo puede hacer por celos, como en esta noticia que os dejo aquí abajo, que no veréis a ninguna periodista feminista quejándose de esta noticia. Pero es que además, en la entrevista de estos estudiantes, ya una de ellas en el vídeo anterior, decía que si es por ideología, todo vale. Atención. Yo no diría de mentir, simplemente que enfocan la noticia según su ideología, es su línea. ¿Tú crees que lo que hemos visto hasta ahora era simplemente ideología o que han mentido? Por ejemplo, OK Diario, la noticia que has dado sí que era mentira, pero también porque es su forma de vender. Pero luego La Sexta a lo mejor ha sido un error o simplemente es la ideología, no sé, eso ya depende. Cuando alguien pone que es periodista feminista, te está diciendo en la cara que, atención, voy a manipular las noticias
para adaptarlas a mi ideología. Es exactamente igual que si un periodista dice que es periodista independentista. Ya sabes que no va a ser objetivo. Igual que el feminismo. Además, fijaros que dicen exactamente lo mismo. No, pero debes ponértelo porque, claro, todo el mundo debería ser independentista. Es lo justo, es lo ético. Igual que el feminismo. Pues no, un periodista no debe ponerse nada de eso ni debería trabajar según esa ideología. Debería ser objetivo, sin importar qué ideología tiene. Es como si un científico te dice que es feminista, que hace ciencia feminista. O sea, ¿pero qué me estás contando? La ciencia tiene que ser objetiva. Pero os va a parecer ridículo que diga esto, pero es que me pasaron un cartel. Que decía evidencia científica feminista. No, las evidencias científicas no son feministas ni dejan de serlo. Es algo objetivo, son hechos. Están chalaos, chaval. Por ejemplo, uno puede decir que es periodista jurídico o periodista económico. Eso no son ideologías, pero periodista feminista sí es una ideología. Atento, quien ponga eso es que manipula. Todas estas personas que os ponéis periodista, feminista, estáis haciendo de todo menos periodismo. Estáis usando el periodismo para modificar la realidad y hacer creer una ideología. Y como decía ese chico de, oye, si pones feminista, bien, un punto positivo. No, al contrario, es muchos negativos. Es una persona que es de todo menos periodista. Así que atentos, no os dejáis manipular y apartaros de quienes dicen ser periodistas feministas porque no lo son. Seguimos. Veo que tenéis muy integrado el tema del periodismo-feminismo. ¿Os han hablado? ¿Tenéis alguna clase sobre esto? No nos han hablado de esto. No nos han hablado, pero por ejemplo de lenguaje inclusivo, en una de las asignaturas de este año, una optativa que escogimos nosotros, sí que nos dieron una clase sobre cómo utilizar el lenguaje inclusivo para no utilizar el masculino genérico. Yo encuentro que está muy bien porque si nosotros vamos a escribir en un futuro noticias, debemos empezar a cambiar algunas cosas. Los que nos hayan dado clases, sí que en algunas asignaturas se hace hincapié en buscar temas de igualdad de género, por ejemplo en informativos tantas piezas tienen que tener este valor, pero al final yo creo que es algo que te conciencias tú. Yo, por ejemplo, con el tiempo cada vez estoy más concienciado. No me pondré periodista feminista porque no creo que haga falta, pero sí que creo que es importante respetar pues, estos valores. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, aunque tengo que decirte de lo que hemos hablado ahora, me parece curioso el que haya gente que se lo ponga, pero de la misma manera tampoco te lo pondrías porque crees que no hace falta, pero hace falta porque así que hay periodistas masculistas. Que tú te pongas al final en una bio de Twitter o de Insta o lo que sea, no sirve de nada, es lo que decía él. Lo que va a servir es lo que tú hagas. Y si tú te quieres quedar con el mensaje de qué se pone en Twitter, si se define como periodista feminista o tal, perfecto. Pero lo que cuenta es lo que hace. O sea, cómo se quiera definir eso nos tiene que dar igual. Lo que cuenta es cómo haga su trabajo. Lo que ponga en una bio de Twitter o tal, eso al fin y al cabo se queda en papel mojado, no sirve de nada. Un grupo de adolescentes católicos con gorras de Trump se burlan de un nativo americano. Bueno, todos habéis visto ya esta noticia, ha dado la vuelta al mundo, la han sacado en todas partes. Están todos los tweetstars despotricando de los malditos racistas blancos católicos contra este pobre nativo americano, ancianito, que estaba aquí el pobre, y de repente se los encontró a todos ahí como una especie de hordas zombies, rodeándolo y atacándolo y cantando, dice aquí, que construyeran el muro, diciéndole, construye el muro, cosas así, ¿no? Dicen, mientras gritan y graban, construye el muro. En fin, todos habéis visto esto, estoy leyendo un poco la noticia, la vamos a poner play para ver cómo la comentan en La Secta. Los que no seáis de España, no sé si sabéis que en España tenemos una cadena de televisión que se llama La Sexta, más conocida como La Secta, porque es una secta progre, es lo peor que os podéis echar a la cara. Es peor que la CNN, que ya es decir, es fake news todo el día y todo el día propaganda y agitación por un tubo, pues a favor del feminismo. Eso es ya automático, es todos los días y luego en contra de la derecha, de Vox, de Donald Trump. Vamos a poner play y vais a ver lo que cuentan. Estos adolescentes que lucen gorras con el lema de Donald Trump se están burlando de un nativo americano. Bueno, toda mentira, es que era toda mentira lo que ha dicho, toda mentira. Para empezar, ¿dónde están los gritos de construir el muro y de build the wall?
¿De dónde la habéis sacado? Pero bueno, estos por lo menos no dicen que les rodearon. El resto de noticias sí están diciendo que estos tíos cogieron, se encontraron a este pobre nativo aquí, le empezaron a rodear y se empezaron a burlar de él. Es todo mentira. Ni le rodearon, ni fueron ellos los que fueron a por él. Fue él el que se metió dentro del grupo. Ni se rieron de él, ni cantaron Build the Wall, ni nada, nada. Los progres simplemente, la izquierda sectaria, cada día más envilecida, ha visto lo que quería ver, lo que quieren ver siempre, ¿no? Quieren ver maldad, necesitan ver maldad, necesitan señalar a alguien, señalar a los de siempre, al hombre blanco heterosexual, y si puede ser católico, mejor que mejor, y demostrarnos a todos que tienen razón, que tenían razón cuando decían que Trump y los discursos de Trump incendiaban a la gente y fomentaban el racismo y hacían que este tipo de gente, los racistas, salieran en masa a atacar a las minorías. Como quieren ver esto y están desesperados por ver esto, y no lo han visto nunca, porque realmente jamás han visto a un simpatizante de Trump atacar a absolutamente nadie, porque esto nunca ha pasado, a lo mejor alguna vez, pero vamos, comparado con lo que pasa todos los días desde el lado de la izquierda, vamos, es que sería... Pero bueno, es esta doble vara de medir, ¿no? Ellos se pueden comportar como les dé la gana, tú te tienes que comportar, tienes que ser el más sofisticado, y ojo, cómo se te ocurra, por ejemplo, poner una sonrisa, porque es lo único que hace este chico aquí. Lo único que hace en toda esta escena, que dura varios minutos, es quedarse aquí, mirar al tío y quedarse sonriendo. No hace nada más. No dice nada, no hace nada, no se mete, no intenta provocar ningún jaleo, nada. Se queda aquí sonriendo. Ya no hay libertad de expresión y ya no hay libertad de expresión facial, porque estos progres te lo quieren quitar todo. O sea, ya no es, no puedes decir esto, no puedes pensar esto, no puedes, yo qué sé, comer esto. No, no, tampoco puedes poner tu cara. Es que es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a contar qué ha pasado aquí. Lo voy a contar con un hilo que hice en Twitter ayer, que tiene ya, menos mal, tiene muchos retweets, mucha visualización. Menos mal, porque es que la gente tiene que empezar a ver esto. Y lo está viendo, están viendo cómo los medios de fake news, no todos los medios, no todos los periodistas, pero en general los medios mainstream, a los cuales Donald Trump llama enemigos del pueblo, y yo secundo completamente, me parecen que son el principal enemigo del pueblo, estos tíos. El principal. Esta gente me parece que está envileciendo tanto a la sociedad y está creando un ambiente y un entorno tan sumamente tóxico en la sociedad, con sus mentiras, con su exageración, con su manipulación, con su trafiqueo de las emociones, porque es todo con las emociones, no informan, van directamente a la tripa, a ver si te pueden hacer un poco eso, ¿no? Indignarte, llorar, pelearte con los demás. Son auténticos enemigos del pueblo, lo son. Pero bueno, han empezado con esta historia, entonces hice este hilo para desmentirlos, para exponer a estos sinvergüenzas absolutos. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Pues pasó que estaban estos chavales que habían ido a una marcha provida en Washington. En Washington había dos marchas el otro día, el sábado. Había una marcha provida y una marcha por los pueblos indígenas de Estados Unidos, ¿no? Y más marchas, porque en Washington yo he vivido ahí y ahí cada día hay 20 marchas. Pero bueno, estaban estas dos y estos chicos estaban, bueno, acabó la marcha provida y sus profesores les dijeron que, por favor, a tal hora estuvieran en el monumento Lincoln, todos juntos, para coger el autobús y volver a Kentucky o al aeropuerto o a donde fuera. Pero bueno, habían quedado aquí. ¿Qué pasa? Que a esa hora, en el monumento de Lincoln, que tiene un lago artificial delante, es este que tiene el lago delante y que está el obelisco detrás, había una especie de protesta de unos tíos, una especie de secta, los veis aquí, que se llaman negros israelitas. Y esto es una secta de unos tíos, no son judíos, tampoco son israelitas, simplemente son unos tíos afroamericanos que se creen descendientes de las primeras tribus de Israel. Y estaban aquí, en el monumento de Lincoln, gritando consignas, mientras al lado había esto, la concentración o una especie de homenaje de
nativos americanos que, como podéis ver en las imágenes aquí, la secta está gritándoles a ellos, diciéndoles que su dios es falso, que se conviertan, que el mundo se va a acabar. Y entonces, en un momento dado, aparece un indígena y les pide respeto. Les dice, por favor, estamos aquí en un homenaje, por favor, dejad de gritar. Y entonces empiezan aquí a discutir un poquito, sin más, ¿no? El otro se va, no pasa nada. Y los tíos estos siguen. ¿Qué ocurre? Que empiezan a llegar los estudiantes del colegio católico al monumento de Lincoln, mientras los israelitas negros siguen aquí. Aquí tenemos a un estudiante con una gorra de Trump, pero bueno, empiezan a llegar, ¿no? Y entonces los israelitas negros ven las gorras de Trump, ven que los tíos son blancos, no les gustan los tíos y les empiezan a insultar. Les empiezan a llamar animales, les empiezan a decir que se quiten los piojos, les dicen que son bebés del incesto, o sea, que han surgido de un incesto de sus padres. Les dicen de todo, ¿no? Les llaman homosexuales, maricones, les llaman faggots, maricones en inglés. Y empiezan a insultarles con insultos racistas y con insultos homófobos. Empiezan a decir que Estados Unidos se va a ir al infierno porque ha aprobado leyes para los homosexuales y que Donald Trump es homosexual. Entonces se empiezan a meter con ellos. Los tíos pasan, ¿no? Se quedan mirando diciendo, bueno, 4 locos que están aquí, ¿no? Típica secta. No, es que son eso, son 4 locos, nada más. Aquí empiezan a insultarles. Dicen, están asustados, se van. Les insultan todo el rato. Es curioso que los medios de fake news no han entrevistado a estos tíos. Ni han sacado sus insultos, ni han sacado el contexto de toda esta historia, porque obviamente se les desmontaba la narrativa en 0, y han pasado ya 24 horas desde que estos vídeos han salido a la luz y los medios muchos medios siguen retuiteando y publicando la información falsa de que estos chicos estaban ahí discriminando, insultando y burlándose de un nativo americano. Pero bueno, siguen insultando, los estudiantes no hacen ni caso y entonces, en un momento dado, estos fanáticos se dan cuenta de que entre los estudiantes hay un alumno negro, este de aquí, y le empiezan a llamar nigger, que en Estados Unidos es una palabra totalmente prohibida, está totalmente prohibida. Es lo más ofensivo que le puedes decir a un negro. Aparte de llamarle negro en español, esto tampoco se puede decir ahí. Y le empiezan a llamar eso y a decirle, bueno, que es un traidor a los negros y que sus compañeros blancos le van a robar los órganos y se los van a comer. Entonces, él se lo toma a cachondeo, ellos se lo toman a cachondeo, saben que es una secta, saben que son 4 pringaos y simplemente se ríen, ¿no? Le intentan quitar hierro al asunto, él se lleva la mano a la tripa como diciendo, sí, lo que queráis. Total, que los insultos siguen, les empiezan a llamar de todo, aquí les dice que Donald Trump es homosexual, tenemos ángeles aquí, América se va a hundir. Y entonces los tíos que están aquí esperando a los autobuses y a sus profesores hacen como una especie de danza de instituto, de estas deportivas, las típicas danzas de un equipo de fútbol, ¿no? Pues hacen esto, ¿no? Como un haka de estos, sin más. Yo aquí lo que entiendo es que simplemente están quitándole hierro al asunto, están rebajando la tensión. Hay unos fanáticos insultándoles, provocándoles a saco para que ellos vayan a por ellos. Y supongo que para poder tener el vídeo y decir, estos blancos pro Trump nos han pegado. Para mí esto es evidente. Están buscando esto, ¿no? Y estos tíos, que son unos chavales de instituto, sin más, cogen
y hacen la danza esta y corean pues lemas deportivos de su instituto, cosas así. En ningún momento se les oye decir nada de construir el muro, ni ningún insulto, ni ningún lema racista, ni absolutamente nada de lo que cuentan los enemigos del pueblo. Pero bueno, el tema sigue por aquí y entonces de repente aparece el indio este, aquí lo veis, junto a varios justicieros sociales. Aquí aparece otro indio, pero también hay blancos aquí. Hay justicieros sociales, ¿no? Son activistas. Ven a los tíos cantando los lemas deportivos y son los indios y los justicieros sociales. Esto de aquí, con este corte de pelo, no es un indio. Esa tía que hay justo detrás tampoco es una india. Son justicieros sociales. Estos tíos no venían de la marcha de homenaje a los nativoamericanos, o a lo mejor sí, pero no es una manifestación de indios ni nada por el estilo. Es otro grupo de fanáticos justicieros sociales.